Ya sea que vayas a comprar o a vender una propiedad, tienes que pagar impuestos. Pero ¿cuáles impuestos vas a pagar? ¿De cuántos son? ¿Y cómo puedes hacer para pagar menos de estos impuestos? Por supuesto, sin hacer trampa. Hoy vamos a hablar de este grandísimo tema. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Bienvenidos también Carla y Carlos. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Dani, pues bien, aquí regresando a los Finance Live Session. Me presento para los que no me conocen, yo soy Carla Garza, asesora hipotecaria de finanzas, asesores hipotecarios profesionales y tengo más de 8 años de experiencia en la rama hipotecaria. Bueno, inmobiliaria en general. Sí. Hipotecaria inmobiliaria, y como dato adicional, nos sirve muchísimo la presencia de Carla en esta sesión porque Carla también formó parte del equipo en una notaría y hoy vamos a hablar de impuestos, entonces nos sirve muchísimo tu presencia, Carla. Bienvenida. Gracias. Carlos Tomás, bienvenido. Gracias, Dani. Igual me presento, Carlos Tomás de Finanzas Asesores. Yo con el equipo tengo alrededor de 7 años y como cada jueves es un gustazo estar con ustedes. Y también nos sirve mucho tu presencia porque a ti, al igual que a mí y a todos, pues sí nos gusta pagar impuestos, pero nos gusta pagar lo menos que se pueda y hoy vamos a hablar de eso. Pagar lo que se debe nada más. Solo lo que sea, lo que es justo, exactamente. Y bueno, vamos a empezar con el tema, pero antes de esto, por favor, recuerden los que nos están viendo, ya sea en vivo o en repetición, darle like, por favor, a este video, compartir con la gente a la que crean que le pueda servir esta información. Y recuerda suscribirte a nuestros canales, ya sea que nos veas en Facebook o en YouTube o que nos escuches en Spotify. Dale clic en suscribirte para que te lleguen este tipo de videos, pues cada que los publiquemos. Muchísimos de estos videos te van a servir. Y bueno, sin más, vamos a empezar ahora sí con el tema. Dividimos este tema en 3 grandes bloques. Primero vamos a hablar un poquito de cuáles impuestos se pagan. Carlos, ¿nos compartes un poquito de esto? Claro, vamos a hablar específicamente de 2 impuestos, porque dentro de los gastos notariales hay varios impuestos que se van desglosando o varios costos que se generan en una cotización de gastos notariales, pero específicamente vamos a hablar del que paga el comprador y del que paga el vendedor, que son los más relevantes y de lo que vamos a hablar en esta cápsula. Principalmente vamos a hablar de lo que es el ISAI, impuesto sobre adquisición del inmueble. Entonces, como estamos hablando de adquisición del inmueble, este le corresponde al comprador. Esta es la parte que se le carga a la parte compradora. Como les mencionaba, va desglosado dentro de los gastos notariales que se van a presentar al momento de la firma. Y la parte vendedora tampoco se salva, sino ahorita vamos a hablar de qué es lo que se puede hacer, pero el gobierno tiene que ganar de todas las operaciones. Entonces, de la parte vendedora también lleva un costo de impuestos. Este es el ISR, impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a hablar de esos 2 y pues, ¿qué les parece si nos ayudan ustedes a desglosarnos cada uno? ¿A qué va? Pues ya lo dijiste muy bien. Hay otros 1 o 2 impuestos de los que pudiéramos comentar, pero no son tan relevantes para esta transmisión. Si hay tiempo al final, los comentamos al final, que pueden ser el IVA, que solo aplica para propiedades que no son habitacionales, y un ISR por adquisición, que ese se da en un escenario muy, muy extraño. Pero como bien acabas de decir, Carlos, los 2 más importantes, los que se van a ver prácticamente en todas las operaciones, son el tema del ISAI, que paga el comprador, el tema del ISR, que paga el vendedor. En este segundo bloque vamos a hablar ahora sí del ISAI. Si tú nos estás viendo o escuchando y vas a comprar una propiedad, tienes que saber que además del precio de esa propiedad, vas a pagar impuestos por comprarlo. Y este impuesto es el ISAI, impuesto sobre adquisición de inmuebles. Este impuesto sobre adquisición de inmuebles se calcula dependiendo del estado de la República en donde vayas a adquirir esa propiedad y varía. Pero la mayoría de los estados en nuestro país, incluyendo Nuevo León, que es el estado en donde estamos, rondan un 3% del precio que se vaya a reportar o el valor catastral, el que sea más alto, ojo, el que sea más alto de los 2, el valor catastral o el precio reportado ante notaría para esa compraventa. Ojo, y extendiéndome un poquito más. Este ISAI está en función de ese valor, pero ojo, porque estamos hablando de que el ISAI es del 3% en el caso de Nuevo León
Pero además tienes que contemplar que la notaría te va a cobrar otros gastos notariales, como van a ser los gastos de registro y como van a ser también los honorarios de una notaría. Una notaría te cobra por sus servicios. Entonces, cuando compras una propiedad, vas a pagar el precio que hayas pactado, más gastos notariales, más gastos iniciales del banco. Pero el tema de hoy, que es de impuestos, nos va a hacer que nos enfoquemos en la parte del ISAI. Pagas el precio y pagas el ISAI. Ahora, ya expliqué qué es, ya expliqué quién lo paga el comprador, ya expliqué de cuánto es. En la mayoría de los estados va a rondar cerca de 2%, en algunos estados es cerca de 2%, en algunos estados es 4 o 5%, dependiendo. Y en algunos estados tienen como una tabulación dependiendo del precio de la propiedad, en rangos que van propiedades más bajas, a lo mejor 2, 3%, las propiedades más altas pueden rondar cerca del 5%, 5,5% más o menos. Casi todos van a rondar cerca de 3%. Ya explicamos qué es, quién lo paga y de cuánto es. Ahora, vamos a explicar cómo podrías en algunos escenarios pagar un poquito menos ISAI. La realidad es que el ISAI no te vas a salvar, el ISAI lo tienes que pagar, pero si tu propiedad tiene un valor menor a cierta cantidad, ahorita vamos a hablar de eso, en algunos municipios puedes pedir que te hagan el cálculo de un ISAI preferencial o una tarifa preferencial. Siempre y cuando se trate de una propiedad de un valor menor a cierta cantidad, esta cantidad se expresa en cuotas elevadas al año. Las cuotas elevadas al año están expresadas en función del salario mínimo y lo elevan a los 365 días del año. Y hoy, para ya ponerle pesos y no dar tanto rollo, en algunos municipios de Nuevo León, esa cuota equivale a cerca de 1,135,000, 1,136,000 pesos. Si tú compras una propiedad menor a esa cantidad, cerca de 1,135,500 pesos más o menos, y demuestras que es tu primera casa, habitación, o sea, ¿cómo lo vas a demostrar? Vas a poder solicitar ante el registro público de la propiedad una carta que se llama una carta de no propiedad. Demuestras que no tienes ninguna otra propiedad, va a ser la primera que vas a comprar. Y si tiene este valor debajo de 1,135,000 y cacho, entonces te van a calcular un ISAI preferencial con tarifa preferencial y el costo es muchísimo más bajo. Bastante significativamente más bajo que un ISAI normal. Si nos da tiempo, vamos a tener otra sesión como una segunda parte para hablar de cuánto es exactamente el costo que pagas. Pero ahí ya te lo dije. ¿Quién paga el ISAI? ¿Cuánto se paga el ISAI? ¿Qué necesitas hacer para entrar en un ISAI preferencial? Resumen, carta de no propiedad, que sea tu primera propiedad, que la propiedad valga menos de 1,135,000 pesos más o menos. ¿Cómo ven? Perfecto. Y bueno, si hay alguna duda sobre el tema del ISAI, pueden escribirlo y lo vamos comentando. Y ahora vamos a hablar al tema que tiene muchísimo más carnita, muchísimo más puntos que hay que considerar, que es el tema del ISR que paga el vendedor. Carla, ¿nos ayudas? Claro que sí, Dani. Mira, les platico. ¿Qué es el ISR? Es el impuesto sobre la renta. El ISR no solamente está en estos procesos de compraventa o de traslación de dominio. Está en prácticamente todo lo que nosotros compramos o vendemos. Entonces, en todo el ingreso que tú tengas, te va a generar un ISR. El impuesto, este impuesto es aproximadamente el 30% de la utilidad que tú tengas. Como quiera, ahorita entramos un poquito más en detalle, pero todo, prácticamente todos los ingresos que tú tengas, te van a generar un ISR. Entonces, si tú estás haciendo un proceso de compraventa o de traslación de dominio, o sea que estás pasándole la propiedad a alguien más, se va a generar una utilidad para ti y esa utilidad tú tienes que pagar un impuesto sobre esta utilidad. Entonces, eso es el ISR. No es exclusivo de estas operaciones, es prácticamente para todos los ingresos de dinero que tú tengas en la vida. Entonces, ¿te puedo interrumpir ahí tantito, hacer? Carla? ¿Te puedo interrumpir ahí tantito? Claro. Mira, un comentario también importante ahorita que lo mencionas. Vámonos como un pasito para atrás y luego regresamos justo a donde estás tú, porque mucha gente se confunde y piensa que renta es pues lo que recibo de la renta de una propiedad. Y renta en el argot o en el lenguaje de impuestos equivale a ingresos, como acabas de decir muy bien. El impuesto sobre la renta se paga cada que tú recibes un ingreso de lo que sea. En este caso, estás vendiendo una propiedad, vas a recibir un ingreso
Y esa palabra famosa que puede prestarse a confusión, renta, no es por una renta, es por el ingreso, es impuesto sobre el ingreso, en este caso llamado el impuesto sobre la renta. Listo, perdóname. No, claro, o sea, está perfecto para que la gente no se confunda de que renta se refiere a arrendamiento, no es sobre el ingreso en general. Entonces, eso es el ISR. Todo lo tiene. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para pagar muchísimo menos de ISR? Hay varias formas, ¿ok? Entonces, tú como vendedor tienes que saber que hay varias formas en las cuales lo puedes exentar. La primera, o en sí, este impuesto, hay varias leyes que manejan el impuesto sobre la renta, el ISR, en las adquisiciones o en las traslaciones de dominio, ¿ok? Entonces, también hay un reglamento de la ley que explica cómo se puede exentar o cómo puede hacerse para que tú pagues menos o cuáles son las formas o más bien las razones por las cuales tú puedes no pagar este impuesto, ¿ok? Entonces, realmente este impuesto es por tener una utilidad, pero si tú lo que estás haciendo es vender tu casa, la que tú vives actualmente, ¿qué es lo que sucede? Que el banco está diciendo, bueno, realmente no está haciendo un negocio por comprar o por vender esta casa y comprar una nueva. Entonces, no te vamos a castigar o no te vamos a cobrar tanto impuesto por hacer un proceso de pues una mejora en la cual no estás haciendo un negocio, solamente estás pues mejorando tu calidad de vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú le demuestras a la notaría que tú vivías en la casa y que los últimos 3 años no has hecho una exención de impuesto, te puede hacer la exención. ¿A qué se refiere con exención? Que no pagues el impuesto ISR, ¿ok? Entonces, en sí, el impuesto es por tener utilidad. Si realmente tú no estás haciendo el negocio de venderlo porque tienes un negocio de compraventa de casas, solamente estás vendiendo la casa en la cual tú vivías, con todo derecho puedes exentarlo, ¿ok? Ahora, ¿cómo le demuestras tú a la notaría, al SAT, que tú vivías en esa casa? Pues es bien sencillo. Son 4 formas en las cuales tú puedes demostrarle que ahí vives y se acabó. Si tú estás planeando una venta de una propiedad que tú tienes y quieres exentar el impuesto, te recomiendo que desde ahorita lo vayas checando porque luego son procesos largos y te va a tomar mucho tiempo y demás. Entonces, ¿cuáles son las formas? Que tú demuestres con tu INE que vives en esa propiedad, que tu dirección sea exactamente la de la casa que vas a vender. Entonces, por decir, si tu INE no tiene la dirección, ya ven que ahora se está usando que solamente pusieras de que la colonia y que no viene la calle y el número, pues ahí no te serviría. Entonces, tiene que venir la calle, el número de la casa que estás vendiendo para que puedas demostrar que tú vivías ahí y que vas a venderlo y que no estás generando una utilidad realmente. Entonces, esa es la primera forma en la que tú puedes exentar, explicándole al banco, a la notaría de que, oye, aquí está mi información, yo viví aquí y ya. En dado caso que tú digas, ¿sabes qué? Es que la estoy vendiendo, pero ya me cambié ya a mi nueva casa y ya cambié el INE o lo que sea, no puedo presentarse esa INE o ¿sabes qué? Nunca hice el proceso o lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Pues sí, puedes exentar de otras maneras. Aquí lo único es que hay que tener claro que lo que tú estás tratando de mostrar es que vivías en esa propiedad. Entonces, si la INE tiene otra dirección, es importante que estés consciente que te van a pedir otra identificación oficial, porque luego se puede contraponer el de que, a ver, la INE dice que vives en Monterrey y la casa que estás vendiendo es en Guadalupe, pues ahí qué onda. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que para las siguientes opciones que yo les voy a decir, les van a pedir que se identifiquen de alguna otra manera, como viene siendo pasaporte, como viene siendo cédula profesional o cartilla militar. Entonces, para que estén preparados y saquen su cita del INE o saquen su cita del pasaporte, lo que les sea más fácil y más barato y más rápido también, ¿no? para poder poder demostrar que tú vives en esa propiedad. Entonces,
¿Cuáles son estas formas con las cuales también puedes, en dado caso que la INE no la puedas cambiar o que no la tengas o que no haya citas o lo que sea? La primera es con los recibos de luz. Ojo, no es como, ay, sí, ya me llegó el recibo de luz y ya. Es el recibo de luz a tu nombre, a nombre de la persona que está vendiendo y que tenga el RFC correcto. Entonces, si el RFC no está correcto, ve a CFE. ¿Para qué? Para que le pongan el RFC, para que te puedan expedir los XML, los CFDI, para que puedas exentar el impuesto. Entonces, si en dado caso, ¿sabes qué? Tampoco tengo los recibos de luz porque me vendieron la casa y nunca hice el cambio de nombre y se quedó a nombre de la persona que me vendió. Ok, no pasa nada. Tenemos otra alternativa. ¿Cuál es la siguiente alternativa? De telefonía fija. Ok, no vale Telcel, no vale todos esos, tiene que ser telefonía fija. Lo que es Telmex, Axtel ya ni existe. Y sí, todas esas. Esos, o sea, que sea telefonía fija, también se puede utilizar para exentar, ¿ok? Igual a tu nombre, e igual tiene que venir el RFC, tiene que presentarse el CFDI, el XML y demás, y tiene que tener por lo menos 6 meses el servicio para que puedas exentar. Por eso les hacía hincapié en que planees la venta de tu propiedad de esta forma en la cual pues ya estés sacando toda la papelería desde mucho antes para que no te pesquen en curva, ¿ok? Ahora, ¿sabes qué? Tampoco tengo servicio porque pues ¿quién usa teléfono? Bueno, te damos una última opción. Esta última opción para exentar el impuesto tendría que ser tiendas departamentales, llámese Liverpool, llámese Soriana, no sé, Coppel, cualquier tienda departamental. Palacio. Palacio, más fresas ustedes, yo acá con Coppel y ustedes con Palacio de Hierro. Cualquier tienda departamental, cualquier estado de cuenta de tienda departamental les puede servir para exentar. Entonces, hay veces que dices, ¿sabes qué? Es que no tengo nada, pero ni te acordabas que esa tarjeta de Liverpool tiene esa dirección, esa te va a salvar la vida. Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? De plano, no tengo nada porque en realidad no vivía aquí, pues yo no tengo cómo demostrar o lo que sea, pero quieres exentar el impuesto, que no deberías porque no vivías en la propiedad. Es correcto. Pues se puede hacer algo para que pagues menos. No se exentaría, pero puedes acercarte con tu notario para que te conecte con algún, ¿sí? Oye, acabas de dar información que es súper valiosa, ¿eh? Tomen nota todas aquellas personas que están viendo y van a vender una propiedad o conocen a alguien que va a vender, porque puedes exentar, como acaba de decir Carla, ya te dijo varias opciones: identificación con ese domicilio, recibo de luz con CFDI con ese domicilio, recibo de teléfono con ese domicilio o estado de cuenta de tiendas departamentales con ese domicilio. Entiendo que muchas veces también aceptan estados de cuenta bancarios. Por ejemplo, si compraste con una hipoteca, tu hipoteca trae un estado de cuenta con ese domicilio y seguramente ese te va a servir. Antes de pasar al tema de si no puedes exentar, cómo calcular menos, me gustaría nada más complementar que la exención tiene un tope. No puedes exentar para un valor arriba de X cantidad y esa X cantidad o ese tope es hasta 700,000 UDIs, que hoy la conversión equivale a cerca de 5,425,000 pesos por persona. Que quiere decir que si hay un dueño, ese dueño puede exentar hasta 5,425,000 pesos. Si la vende a un precio mayor, te van a calcular el impuesto sobre ese margen. Pero si hay dos participantes, entonces ya estamos hablando de cerca de 10.8 millones, 5,425,000 pesos más o menos por cada uno, multiplicado por 2 o por 3 participantes en dado caso que eran 3 dueños. Entonces tienes ese límite máximo para poder exentar. Y si no puedes exentar, ahora sí procedemos con cómo calcular menos. Última cosa, paréntesis, porque ahorita lo mencionaste muy bien, Carla, y lo has estado repitiendo, tienes que comprobar que tú estabas viviendo ahí. Y un tema muy común que nos llega es cuando están vendiendo un terreno y el vendedor quiere exentar impuestos sobre el terreno. No se puede exentar ISR sobre un terreno
porque es justo lo que está diciendo Carla, no estabas viviendo ahí, entonces no se puede exentar sobre un En terreno. una casa de campaña. Sí, Buena bueno, a lo mejor sí suerte. se puede, ¿verdad? Buena suerte explicándole al notario que vivías ahí. Es campista o algo por el estilo, pero va, adelante, Carla. Sí, exacto. Entonces es demostrar que tú vivías en esa propiedad. Les tenía otro punto, ahorita me acuerdo, entonces las formas de pagar menos, en dado caso que no puedas demostrar que tú vivías en esa propiedad, y ya dices, bueno, ya mi última alternativa, o bien, si ya exentaste en los últimos 3 años, que dices, ya no soy elegible, aunque tenga la papelería, como ya exenté en los últimos 3 años, pues ya no puedo. Y no te vas a esperar 1 o 2 años solamente para poder exentar el impuesto si estás haciéndolo por negocio o si estás haciéndolo porque te vas a cambiar de ciudad o lo que sea. Entonces, hay opciones para legalmente pagar menos impuestos. Entonces, como yo les mencionaba desde el inicio, el impuesto ISR es un cálculo que hace la notaría y solamente lo puede hacer la notaría, aunque hay varios sistemas en internet que dicen que te lo hacen y sí te dan cifras medio aproximadas, pero la verdad no es lo más real. Entonces, ¿qué es lo que hace el notario? Ve a cuánto compraste y a cuánto estás vendiendo y hace los cálculos para traer los valores a valor presente y poder sacar la utilidad y de ahí saca un porcentaje. Entonces, es un cálculo bastante complejo que no lo puede hacer cualquiera, ¿ok? Entonces, si tú quieres pagar menos, pues, ¿qué es lo que le vas a demostrar al notario o al corredor? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues que te hagan un avalúo referido. ¿Qué es un avalúo referido? Esto lo hacen exclusivamente los corredores públicos. Para la gente que no sabe qué hacen las corredurías públicas, es una de las actividades que hacen ellos, los avalúos referidos. ¿Qué es lo que significa esto? Que dice, ¿sabes qué? Ok, sí, tú compraste esta propiedad a $1,000,000, pero la tuviste por 10 años. Estos 10 años le hiciste un segundo piso, le pusiste una cocina, le pusiste duela, alberca, lo que sea. Entonces ellos, por medio de facturas que tú tengas y por fotos, por medio de una visita a la propiedad, dice, ok, te costó $1,000,000, pero le metiste otros 500,000 pesos. Entonces, en realidad, a ti te costó tener la propiedad, como la tienes ahorita, $1,500,000. La estás vendiendo a $1,800,000, bueno, pues tu utilidad, por cálculo, son 300,000 pesos y nada más pagas el impuesto sobre esos 300,000 pesos y no sobre los 800,000 pesos, ¿ok? Entonces, obviamente el avalúo referido tiene un costo, pero pues pagar el impuesto de toda esa utilidad a pagar el avalúo referido, pues sí es bastante ayuda. Entonces, si no tienen forma de exentar, acérquense con el notario y pregúntenle si les puede recomendar a alguien que les haga un avalúo referido para que paguen un poquito menos de impuestos o un muchito menos de impuestos. Carla, quiero complementar ahí algo. Está súper todo esto que estás diciendo y solo como dato adicional, chequen bien cuando vayan a realizar un proceso de este tipo con un avalúo referido, porque una sugerencia que yo les daría es justo esto que acabas de decir al final. Acérquense con la notaría para preguntarle con qué corredor público se pueden acercar para que les haga el cálculo del avalúo referido. Porque hay notarías que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más acepto los avalúos referidos que me hacen estas 2, 3, 4, 5 personas porque sé que trabajan como a mí me gusta que trabajen. Y hay otros que no los van a aceptar porque no les gusta cómo trabajan, porque lo que tú quieras. Entonces, no funcionaría tan bien si tú vas con la persona que tú quieres, porque puede ser que no lo acepten en esa notaría. Evítate problemas y pregúntale a la notaría con qué perito fiscal o con qué corredor público se sienten ellos en confianza para que le pidas eso. Y segundo, también complementando lo que comentaste, el avalúo fiscal o el avalúo referido, también así le llaman, te va a ahorrar dinero de ISR y normalmente lo que te van a cobrar es en función de lo que te ahorra. Entonces, es súper buena idea porque te van a decir, bueno, te voy a ahorrar 30,000 pesos, pues te voy a cobrar 3 o 4 o 5, no sé. Te voy a ahorrar 120, pues entonces te van a cobrar un poquito más. Siempre te cobran en función de lo que te están ahorrando. Y hay algo más que otra cosa que también iba a comentar. Platiquen con el corredor público
porque hay ciertos criterios de las mejoras que sí toman en cuenta y las mejoras que no toman en cuenta. Y esto depende mucho del estado de la república en el que te encuentres y la situación en el tiempo en el que te encuentres. Porque hay ocasiones en las que prácticamente todo pasa. El corredor público marca las mejoras que hiciste y todo va a pasar. Pero hay ciertas ocasiones en que dices, ¿sabes qué? Si cambiaste la cocina, no lo voy a tomar en cuenta porque ahorita no me están aceptando cambios de cocina por alguna situación que sucede por el tiempo, por el gobierno, o por el SAT, o porque están poniendo más estrictos con algunas cosas. En resumen, apóyate con un corredor que te recomiende la notaría. Casi siempre tienen una lista de corredores con los que se sienten en confianza y habla con ese corredor porque él te va a decir cuál es el criterio de lo que sí pueden tomar en cuenta y lo que no. Y lo tercero es que te va a representar un ahorro y te va a cobrar un porcentaje de ese ahorro, lo cual es muy bueno. Correcto. Muy bien, entonces ya vimos en el ISR qué es, cómo lo podemos exentar y las opciones para pagar menos en dado caso que no podamos exentar. Algo que quiero hacer mucho hincapié también, debió haber sido al inicio, es que todos estos impuestos no solamente son en la compraventa. Estos impuestos son sobre cualquier proceso que ustedes hagan de traslación de dominio. Si ustedes hacen... o sea, no solamente, o sea, porque le pases la propiedad a alguien más, no solamente en compraventa, te va a generar este impuesto. Entonces, este video no solamente te sirve a ti que estás comprando o vendiendo, también le puede servir a alguien que está donando, que está cediendo, o sea, cualquier tipo de proceso que estés cediendo la propiedad a alguien más, le puede servir. Genial, muy buen dato. Y bueno, si les parece, hay otros dos impuestos que se pueden pagar y los voy a comentar muy por encima. Si les parece, podemos ver, escríbanos por cierto, los que nos están viendo o escuchando, si quieren que tengamos una segunda sesión con muchísimo más profundidad de este tema y podemos invitar a un especialista que nos hable así con pesos y centavos y cuidando cada centímetro de lo que aplica, pero coméntenos por favor los que nos están viendo si quieren una segunda sesión. Ahora, esos dos son los impuestos más frecuentes, el ISAI que paga el que compra, el ISR que paga el que vende. ¿Se puede pagar también IVA? Sí se puede pagar también IVA, siempre y cuando se trate de una propiedad comercial. Bodegas, oficinas, etcétera, no se paga IVA sobre el valor del terreno, se paga IVA sobre el valor de las construcciones. Y hay un impuesto, cuarto impuesto que podemos poner sobre la mesa, que este es el dolor de cabeza de algunas poquitas personas, afortunadamente, que es el ISR por adquisición. ¿Lo platico yo o lo platica alguien de ustedes? Así por encimita nada más. Tienen yo. A ver. ISR por adquisición, como bien mencionas, para muchos, en algunos, no para muchos, en algunos trámites es un tema delicado que se tiene que tratar y se tiene que manejar con cuidado y básicamente representa cuando estás generando o estás comprando muy barato versus el valor mercado real de la propiedad. Como mencionábamos ahorita, el gobierno también siempre va a estar atento de la operación que estás llevando a cabo. Y lo que se quiere evitar el gobierno, o lo que quieren evitar, es de que tú estés adquiriendo una propiedad en papel muy barata, siendo que el valor de esa propiedad es mucho más alta. Y esto se puede prestar a que estén haciendo movimientos por abajo del agua, donde, ¿sabes qué? Pues vamos a firmar en 1,000,000 de pesos, pero en realidad la estoy comprando en 2,5 y lo demás te lo doy por abajo. Entonces, para evitar todo este tipo de conflictos, al momento de que se hace un avalúo a la propiedad y el valor avalúo sale, vamos a poner un ejemplo, en 3 millones y tú estás adquiriendo la propiedad en 1,000,000, ahí el gobierno dice, a ver, espérame, te estás comprando demasiado barato. De hecho, como tip, la regla que tienen o el margen que tienes para versus lo que estás comprando contra lo que salga en el avalúo es de un 10%. Si tú estás comprando en 1,000,000 de pesos, el avalúo puede salir nada más 10% arriba de ese precio de compraventa. Si sale sobrado, aquí también entramos en otros temas porque hay notarías que lo consideran, hay notarías que consideran otros puntos referenciales para ver si se tiene que cobrar o no, pero por eso mencionábamos que en algunos de los casos hay que revisarlo con lupa porque ese impuesto es carísimo. De la diferencia que tú generes entre el precio de compraventa contra el valor mercado, si ya excediste el 10%, olvídate del 10% porque te van a cobrar completo, y es el 20%
de lo que generes arriba. En un ejemplo rapidísimo, si estás comprando en 1 millón y salió en 2 millones y ya te excediste de tu 10%, el 20% te lo van a cobrar sobre ese millón excedente que estás teniendo. Entonces, espero haberme dado a entender. Sí, 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 Es un sí. impuesto para que no adquieras muy barato y que el gobierno no prenda los foquitos rojos ahí. Ahora, yo veo ahí dos escenarios, Carlos, porque uno, obviamente está el gobierno tratando de evitar eso, que estés reportando un precio inferior al real, y en este caso te va a cobrar el ISR por adquisición, pero el otro escenario es que tú hayas comprado por una oferta, por una ganga, porque el vendedor necesitaba vender, o sea, con mucha urgencia, y tú aprovechas esa oportunidad. No es que no lo puedas hacer, sin embargo, SAT, el Hacienda lo que va a hacer es cobrarte porque estás obteniendo una utilidad, entre comillas, los que nos están escuchando estoy haciendo unas comillas, estás obteniendo una utilidad ficticia por comprar tan barato. Algo que cuesta 3 millones de pesos, lo estás comprando en 1 o en 1.5. A lo mejor estamos exagerando los números, Sí, claro. pero es para hacerlo más fácil de ejemplificar. Siempre que compres algo con más de 10% de diferencia hacia abajo contra el valor avalúo, Hacienda pudiera calcularte este impuesto porque estás obteniendo una utilidad, entre comillas, por comprar tan barato. Y entonces te cobran por esa utilidad el 20% de la diferencia. Muchas cosas que comentar sobre esto. Yo creo que este sí vale la pena para una segunda sesión, porque hay muchas notarías que te van a decir, ok, yo no tomo en cuenta el valor avalúo para un cálculo de ese tipo. Yo solamente tomo valores catastrales o yo solamente tomo un avalúo fiscal. O si metes Infonavit o Cofinavit, no se hace este cálculo porque hay una entidad gubernamental que está apoyando el crédito. Entonces, este tema es bastante delicado, muy interesante, pero jugamos mucho con los criterios de cada notaría, porque cada notaría puede interpretar un poquito diferente la ley, aunque parezca, y los notarios van a decir, no, pues es que yo lo estoy interpretando bien, pero el otro te va a decir que lo está interpretando bien y lo está interpretando diferente, y el otro también. Entonces, varía mucho en interpretación, pero en esencia es que estés comprando muy barato y Hacienda te va a cobrar un impuesto por comprar tan barato. Algo que yo podría comentar o recomendarles es que siempre tengan una excelente comunicación con la notaría y que antes, incluso si están haciendo un proceso de compraventa sin hipoteca o con hipoteca, se acerquen a notaría antes incluso de que pidan el prepreventivo para que hablen de todos los temas de impuestos. Que si hicieron una promesa de compraventa y luego les van a querer cobrar algún recargo de ISAI por esa promesa de compraventa, el ISR por adquisición, o si les van a cobrar algo por hacer la exención de impuesto. Entonces, para que ustedes se eviten todo ese tipo de sorpresas que pueden llevar a pues darte un mal sabor de boca en este proceso tan padre que es comprar una casa, ustedes hablen con la notaría y tengan una buena comunicación antes de que hagan el proceso y que metan el prepre y que luego pueda ser más complicado que cambien de notaría. Súper, la verdad es que en esta sesión creo que hemos repartido muchísimo valor, espero que así lo estén percibiendo los que nos estén viendo, pero son recomendaciones súper interesantes. Gracias, Carlos, gracias, Carla. Y bueno, para ir cerrando, no sé si quieran ustedes agregar algo final o dar sus conclusiones como punto final. Pues yo creo que Carla lo acaba de decir tal cual ahorita antes de decirlo de las conclusiones, es acérquense a una notaría, empiecen a revisar el tema de impuestos, es muy importante, y también hablen con su asesor en dado caso de que traigan algún asesor, porque muy seguramente tu asesor hipotecario o tu asesor inmobiliario te puede ir guiando en este proceso si es algo nuevo para ti, de qué es lo que tienes que ir revisando. Como lo decía Carla, puedes ir preparando los documentos para exentar tu ISR en dado caso de que apliques, y si eres parte compradora, ir revisando si puedes sacar una carta de no propiedad. En fin, el punto es no esperarse hasta el final cuando estemos en etapa de notaría para empezar a revisar tema de impuestos, porque puedes perder tiempo. Totalmente. Carla, ¿quieres agregar algo? No, digo, hay muchas reglas que nos tomaría horas explicar en cuanto al ISAI, en cuanto al manejo de efectivo y todo eso, que todo eso puede llegar a afectar el pago de impuestos, pero pues probablemente sea mejor una sesión exclusiva de letritas pequeñas en impuestos. Exactamente. No, y creo que el comentario que diste al final, como acaba de decir Carlos, estuvo genial.
acérquense con su asesor hipotecario, con su asesor inmobiliario y de preferencia también con la notaría con la que vayan a cerrar para que tengan los números claros, ¿verdad? Más vale tener cuentas claras. Y pues bueno, repito, para los que nos estén viendo o escuchando, déjenos en los comentarios si quieren que tengamos una segunda sesión de este tema para entrar más a fondo y podamos invitar a un especialista y nos vamos a full a las letras chiquitas de todo. Dejen sus comentarios. Y bueno, sin más, Carla Garza, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Servidor Daniel Chavarri, nos despedimos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchos saludos.